Mi nombre es Lina Claudia Carmona, pertenezco al programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El objetivo de este video es mostrar lo fundamental que son las entrevistas para el quehacer del psicólogo. Las entrevistas son la herramienta que nos da un buen procedimiento, tanto de diagnóstico como terapéutico. Antes que todo, quiero leer qué es la entrevista. La entrevista psicológica es un procedimiento de investigación científica, el cual se genera por unas reglas empíricas y a su vez nos conduce a un sistema científico. Con la entrevista demuestra al psicólogo que está haciendo una investigación. Los objetivos de la entrevista son tres: hacer una investigación, un diagnóstico y una terapia. Podemos decir que en la entrevista hay dos maneras de hacer. Una entrevista cerrada, en la cual limitamos la expresión del entrevistador, solamente va a decir sí y no. Una entrevista abierta es una entrevista donde dejamos fluir el hablar del entrevistador. Aquí en la entrevista abierta la hacemos de una forma cualitativa, para que el entrevistado nos dé a conocer su personalidad. Mientras que vamos haciendo el cuestionario, vamos haciendo las preguntas, el entrevistado nos va dando rasgos de su personalidad, tanto de forma verbal como forma no verbal, que esas son las dos técnicas que tiene que estar muy pendiente el psicólogo, en este caso el entrevistador. Bueno, también podemos decir que la entrevista consta de tres partes. Un inicio, que es donde hay que romper el hielo con el entrevistador, hacerlo sentir bien. Esto empieza desde el inicio y tiene que ser de esa forma hasta el final. Una parte de desenlace, donde mi entrevistador me va contando y me va proyectando su personalidad según un derrotero que yo tengo. Esta parte del nudo desenlace o la parte intermedia, ahí es donde debe manejar la habilidad del entrevistador, porque el mismo entrevistado me va a llevar a su personalidad, a que genere yo otras nuevas preguntas. Y el final es donde se clausura tanto el inicio como el centro, y donde se le dan las gracias, y si hay que volver a invitarlo a otra terapia, se hace. Yo hoy voy a hablar sobre el proyecto de vida de un joven de 18 años que se llama José Manuel. Vive acá en Cartagena de Indias, pero es de Plato Magdalena. Con esto queremos ver, con esta entrevista que voy a hacer, que ya tengo elaboradas las preguntas, cómo él se proyecta a futuro, cómo se ve él, qué es lo que él quiere de su vida, cómo la está trabajando y luchando y conformando. Bueno, como veníamos hablando anteriormente, vamos a efectuar la entrevista. Estamos aquí con José Manuel. José Manuel, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. ¿Cómo le fue al venir aquí? El trayecto es un poquito largo, pero siempre pude llegar a tiempo. Ah, bueno, eso me alegra. ¿Cómo se siente para que hagamos esta entrevista? ¿Tranquilo? Tranquilo, relajado, muy intrigado por las preguntas que me van a hacer y no, pero estas dispuesto. Eso es lo más importante, actitud positiva. José Manuel, lo que te voy a hacer son 7 preguntas que me van a hablar a mí sobre su proyecto de vida. ¿Cómo así que es su proyecto de vida? ¿Cómo se proyecta, o sea, cómo se visualiza usted hacia un futuro? ¿Cierto? Entonces, yo con esta técnica de entrevistas me va a ayudar a mí, cuando ya sea una profesional, a indagar, a investigar y a saber cómo actúa el paciente, tanto verbal como en un lenguaje no verbal. Como veníamos diciendo antes, hay dos tipos de entrevista: la entrevista cerrada y la entrevista abierta. Con la entrevista abierta nos damos cuenta de la personalidad del paciente. Con la entrevista cerrada solamente es como un test, tipo test. Me va a decir sí o no, pero no me va a mostrar lo que es la personalidad. Bueno, José Manuel, vamos a empezar con esta entrevista.
¿cómo se imagina que será dentro de un año su vida? Bueno, dentro de un año, visualizando mi vida, sería siendo un estudiante de, supongamos, ingeniería química o ingeniería de petróleo, que es lo que las carreras que me gustan. Estaría entonces en un año, como en segundo semestre, ya ejerciendo, comenzando a entrar en la carrera. ¿Por qué te gusta la ingeniería? ¿Qué te llama la atención de esa carrera? Bueno, lo que me llama la atención es que tiene, más que todo está basada en lo que tiene que ver con la química, física y las matemáticas. Entonces los cálculos a mí siempre se me han dado muy bien. Como lo que tiene que ver con los balanceos de ecuaciones, con cosas que tienen que ver también con las leyes de Newton. Pues mi rendimiento en mi bachillerato fue muy favorable en cuanto a eso. O sea que una de tus fortalezas podemos decir que son las matemáticas, y por eso es que se inclina usted por la ingeniería. Sí. Bueno, eso me gusta mucho. Bueno, dígame por favor al menos 3 metas anheladas que usted anhele para poder alcanzar, llegar a ser un profesional, a ser un ingeniero. 3 metas. 3 metas que usted se impongan para poder llegar a ser ingeniero. Bueno, primeramente, para llegar a alcanzar la meta que es ser ingeniero, debo ser muy disciplinado. También en cuanto a las notas, tengo que tener un buen promedio en mi formación académica. Lo segundo, tendría que ser una persona muy correcta y tendría que ayudarme en las cosas que yo sé que no tengo que hacer cuando esté en el trayecto de mi formación académica. Y tercero, que ya sería como finalizar mis estudios y apersonarme de mi profesionalismo para comenzar a ejercer la carrera. Bueno, entonces resumiendo, las 3 metas anheladas es dedicación, esfuerzo y entusiasmo. Eso es lo que me quiso decir usted. Bueno, José Manuel, ¿cómo cree usted que puede alcanzar estas metas? ¿Qué tiene que, o sea, después de tener estas, qué le puede dar estas metas? ¿Qué le van a ayudar estas metas en su vida? O sea, al obtener esas metas, puede llegar a una profesión. ¿Y qué le puede dar esto a usted? Primeramente, pensando a largo plazo, pues, ¿qué me daría? Un sostenimiento en mi vida laboral, en mi vida económica. Sería una independización. También, pues, pensando si tuviese una familia, tendría con qué sostener a esa familia. Y muchas cosas más que un trabajo me podría brindar. Hablando de familias, ¿usted cómo se proyecta en su futuro? ¿Casado, soltero y por qué? Bueno, de aquí a un futuro no muy lejano soy un hombre muy familiar. Me gusta mucho compartir en familia y visualizo mi vida siendo así. También teniendo una esposa, unos hijos, quizás 2, 3. Me gustan mucho los niños. Dándoles amor, cariño y compartiendo eso que yo gano siendo un profesional. Compartirlo con ellos, ese deseo que yo tengo de familiarización, hacérselo sentir. Ah, qué bien, o sea que es un hombre de hogar, de familia. Bueno, ¿qué actividad profesional fuera de la ingeniería se vería usted en un futuro? ¿O solamente quiere ser ingeniero? Una actividad profesional, pues basado en mis capacidades, yo digo que sí quisiera ser un ingeniero, porque las capacidades que tengo me llevan por ese camino. Siempre he tenido ese ingenio, que es lo que necesita la ingeniería para cada uno de sus ramas, de sus cosas que me llevan a decir, esta es mi carrera. Siento que tengo esas cualidades para escoger una que sea la ingeniería. José Manuel, por favor, ya cambiando de tema, dígame cuál es el proyecto de vida a futuro, cuando ya sea usted un profesional. ¿Cómo se visualiza? ¿Cómo visualiza su vida? ¿O cómo la imagina que va a ser? De aquí a un futuro, cuando sea profesional, visualizo mi vida como desempeñando un alto cargo en una empresa muy importante. Me gustaría trabajar
como fuera una empresa Ecopetrol, que creo que todo el mundo desearía trabajar ahí, pues me visualizo desempeñando un cargo donde tenga a mi poder algo importante, por decirlo así, una planta, el desempeño de una planta, el proceso de la planta y muchos trabajadores a mi cargo, o sea, sentirme importante con lo que estoy desempeñando. ¿Y qué valores cree usted que debe fortalecer para tener el dominio o el poder para dirigir esas personas? ¿Qué valores? Primeramente la responsabilidad, porque tener una planta de esa magnitud en mi poder merece una responsabilidad muy grande. Otro valor sería el respeto, porque al tener personas a mi cargo debo darles respeto igualmente que ellos me deben dar a mí. Otro valor sería la justicia. La justicia porque sabemos que hay muchas personas que, por decirlo así, son jefes y quieren tratar mal a sus trabajadores o a las personas que tienen a su cargo. Yo no sería ese caso. O sea, yo sería muy equitativo en cuanto a eso y lo que le corresponde a cada uno se lo daría. Bueno, entonces es así como se ve en un futuro. Pues ya resumiendo aquí ya el proyecto de vida de José Manuel, vemos que es un joven que quiere salir adelante, quiere formarse como ingeniero, que sus metas para anhelar esto, José Manuel, si me equivoco me corregís, escoger interesa, tener un objetivo, una meta y seguirla, y ya se ve como profesional, siendo un hombre equitativo, ecuánime, responsable y buen trabajador. Básicamente eso. Bueno, ¿qué más quiere añadir usted? ¿Qué más me puede decir usted de su proyecto de vida? De mi proyecto de vida, pues ya... ¿Lo ve que es viable o no es viable? Muy viable. Mis capacidades están prestas para todo lo que... los interrogantes que tenía la entrevista. Y luego de ser un profesional y haber logrado todas estas metas que hemos dicho, pues disfrutarlas con mi familia. Eso, Dios lo va a bendecir y creo que va a ser así. Esperemos dentro de 5 años y nos volvemos a encontrar en otra entrevista que ya sea como profesional yo. Bueno, José Manuel, muchas gracias de antemano por colaborarme a hacer este trabajo. ¿Cómo se sintió en la entrevista? Pues muy relajado. Relajado, ¿le gustó? Sí, una experiencia muy bonita. No había nunca, por decirlo así, participado en una entrevista y me gustó mucho. Las preguntas tienen mucho que responder y lo traté de resumir lo más que pude. ¿Y te ayudaron a cuestionar en tu vida lo que vas a hacer en tu proyecto de vida? Me ayudaron mucho a indagar sobre qué quiero además de lo que respondí. Bueno, eso me gusta, que le hubiera, una redundancia, gustado la entrevista, y esto es el lema de el saber ser psicólogo, hacer una buena entrevista, mirar el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal de nuestros pacientes para dar un buen diagnóstico y una terapia adecuada. Siempre hay que tener en cuenta que las entrevistas psicológicas están basadas en un proceso científico, no se hacen empíricamente. ¿Qué se logra con estas entrevistas? Es conocer la personalidad de nuestro paciente. Pues muchas gracias y espero que nos vaya bien.
tricky at times.